diciendo. Quiero decirles bienvenidos a esta transmisión. Vamos a seguir estudiando la palabra de nuestro Dios. Estamos estudiando los rasgos distintivos o características distintivos de una iglesia cristiana. Y hemos estado mirando el capítulo 2 del libro de los Hechos, desde los versos 41 al 47. Y de esa manera hemos estado estudiando a la primera iglesia cristiana, la iglesia de Jerusalén. Y en ella encontramos, en verdad, rasgos, características, cosas que distinguen a una verdadera iglesia cristiana. Y vamos a leer nuestra Biblia, precisamente en Hechos capítulo 2, versos 41 al 47. Dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Oremos. Padre, te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Ayúdanos a hacerlo. Permite, oh Dios, que podamos entender el mensaje que tienes para nosotros. Abre nuestro entendimiento. Que los oídos espirituales nuestros estén abiertos a tu voz, a tu palabra. Dirígenos en ello. Y Dios, estamos orando por aquellos hermanos nuestros, hermanos en la fe, que tienen problemas de salud. Oramos que les ayudes, que muestres tu poder en sus cuerpos, que les des esa salud física que necesitan. Oramos que proveas para su atención médica. Oramos también por nuestros familiares, donde quiera que estén, por nuestros amigos, por nuestros vecinos, por aquellas personas, Señor, por las que nos han pedido que oremos. Señor, muestra tu poder en sus cuerpos y muestra también tu ayuda, proveyéndoles lo que les haga falta. Están en tus manos, Señor. Ayuda a quienes les están cuidando. Es nuestra oración que les des fuerzas, que les des sabiduría, que les des paciencia para hacer su cuidado. Oramos por los que están trabajando en el sector salud, para que los cuides también. Oramos, Señor, que tu protección sea manifiesta sobre ellos y sus familiares. Están en tus manos, Dios. Y Dios, permite que pronto haya una vacuna contra el coronavirus. Que pronto haya una solución a este problema de salud. Estamos en tus manos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Rasgos o características distintivas de una iglesia cristiana. En el verso 41 dice de esta manera: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Hemos estado viendo esas características, hemos visto cómo recibieron la palabra. Esto es la predicación del evangelio. Pedro predica, y sin duda que los demás apóstoles lo mismo. Predicaron el evangelio, predicaron las buenas nuevas de salvación que hay en Cristo Jesús. Y los que recibieron esa palabra, los que creyeron al mensaje, esto es, que creyeron en Jesucristo, que pusieron su fe en Cristo Jesús, que lo recibieron como su Salvador, lo aceptaron como Salvador. Esas personas fueron bautizadas.
Y es algo que hemos venido enseñando, ¿sí? La persona necesita a Cristo Jesús como su Salvador, luego se bautiza, como lo hicieron aquellas personas, reciben la palabra, se bautizan, y luego dice, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Nos hemos detenido en esas palabras, se añadieron. ¿Se añadieron a dónde? Dice el verso 47, la última parte. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Así que los que recibieron la palabra, que se bautizaron, se añadieron a la iglesia. Se añadieron a la iglesia. Vinieron a ser parte de la iglesia. Hemos estado hablando de la importancia de la membresía, de la importancia de ser miembros de una iglesia local. Esto ya lo hemos venido hablando por algunos miércoles. La importancia de ser miembro de una iglesia local. Y quiero hacer énfasis en esto. Es importante ser miembro de una iglesia local, porque sólo así vamos a poder cumplir con los mandatos, con las ordenanzas, aquellas cosas que Jesús pidió a los suyos que hicieran. Solo siendo miembro, solo siendo parte de una iglesia local, se puede cumplir con esos estilos de vida que Dios quiere para los suyos. Solo siendo parte de la iglesia local es como vamos a aprender a vivir como cristianos y vamos a hacer las cosas que como cristianos se nos pide. Solo siendo parte de la iglesia local, solo siendo miembros de la iglesia local. Y una de las cosas que se necesita, una de las cosas que hace necesario ser miembro de la iglesia local es lo que conocemos como la Gran Comisión. Antes de ascender al cielo, en Mateo 28, desde el verso 18 al 20, dice así: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Una cosa que para poderla hacer necesitamos ser parte de la iglesia local es cumplir con la Gran Comisión. La Biblia en el libro de los Hechos nos narra cómo la iglesia predicaba. Dice Hechos 4:31: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Quiénes hablaban con denuedo? Todos los que estaban congregados, orando, recibieron el Espíritu Santo, fueron llenos del Espíritu Santo y estaban predicando. En Hechos 5, verso 14, dice: y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Muchos iban siendo convertidos, muchos iban creyendo por la predicación de la iglesia. Y en el verso 42 dice de Hechos 5: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Todos los días estaban predicando a Jesucristo. ¿Quiénes? Los que formaban parte de la iglesia local.
En el capítulo 6, el verso 7 dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Miren que la predicación del Evangelio fue algo que hicieron los de la primera iglesia, los de la iglesia primitiva. Y una iglesia cristiana, hermanos, hará eso. Hablará del Evangelio, hablará de las buenas nuevas, hablará del mensaje de Jesucristo. Ahora, tenemos que reconocer una realidad. Tenemos que reconocer una realidad. En algún momento, cada uno de los seres humanos que hoy estamos vivos, en algún momento estaremos muertos. Y después de muertos, habrá una rendición de cuentas. Dice el escritor de Hebreos en el capítulo 9, versículo 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Está establecido que un día todos los que estamos aquí en esta tierra, un día vamos a morir. Está establecido. Y después de muertos, y después de esto, dice el escritor, el juicio. Un día vamos a ser llamados a cuentas. Todos. Cada una de las almas de los miles de millones de habitantes de esta tierra, cada una de las almas pasará a la eternidad en el cielo o en el infierno. Esto es una realidad. Todos moriremos, seremos juzgados y cada uno va a pasar a la eternidad en el cielo o en el infierno. En el infierno o en el cielo. La Biblia habla del cielo y del infierno. La Biblia habla de vida eterna y de condenación. Aunque algunos religiosos muy importantes en su religión enseñan que no hay cielo y no hay infierno, la Biblia dice que sí hay. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿Salvarlos de qué? Si no hay un cielo, si no hay un infierno, entonces, ¿por qué murió Cristo en la cruz? ¿Por qué dice la Biblia que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores? ¿Por qué dice la Biblia que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido? ¿Salvar de qué? Si no existe un infierno, ¿de qué nos vino a salvar? Esto es pensando o razonando sin usar la Biblia, pero miren lo que dice la Escritura, hablando precisamente del infierno. Dice Mateo capítulo 5, verso 29. Son palabras de Jesús. Mateo 5, 29. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y luego el verso 30. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Estas son palabras de Jesús.
Jesús habló del infierno como una realidad. Y habla del infierno como un lugar de tormento, un lugar donde se va a sufrir. En en Mateo capítulo 10, verso 28, dice de esta manera: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Eso dice Mateo 10, 28. Y Mateo 25, 41. Mateo 25, 41 dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Al fuego eterno. Y el verso 46 dice: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Miren cómo la Biblia habla del infierno como un lugar de tormento, un lugar donde van a sufrir las personas que vayan allá. En Marcos, el capítulo 9, verso 44 al 48, dice: donde el gusano, voy a leer desde el verso 42. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase al mar. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. La Biblia habla del infierno, así que un día cada una de las almas que habitan esta tierra pasarán a la eternidad. Un día, usted y yo un día vamos a morir. No sabemos cuándo, pero vamos a morir. Por más esfuerzos que se hagan para que no muramos, vamos a morir un día. Y cada uno será juzgado, cada uno rendirá cuentas y pasará a la eternidad en el cielo o en el infierno. Porque la Biblia habla de cielo e infierno, aunque dije hace un momento, hay líderes muy prominentes que no leen la Biblia, yo creo. Líderes religiosos que dicen que no existe ni el cielo ni el infierno. Es extraño, siendo líderes religiosos, que no crean en esto, que no crean en lo que dice la Biblia. Y es extraño porque, pues si no creen, ¿por qué están en esto? ¿Por negocio? Porque reciben mucho dinero. ¿Qué están predicando? ¿Qué están enseñando? Si no hay cielo, no hay infierno. Un día, todos seremos juzgados. Y dije, vamos a pasar la eternidad en el cielo o en el infierno. Por esto, todo ser humano que esté vivo necesita escuchar las buenas nuevas de salvación. Por esto,
porque un día vamos a morir y seremos juzgados y pasaremos la eternidad en el cielo o en el infierno. Por eso, cada persona que está viva ahora necesita escuchar el mensaje de Jesucristo, la buena nueva de salvación que hay en Cristo Jesús. Y ese es un mandato que se le dio a la iglesia, de cumplir con la gran comisión, anunciando el evangelio de Jesucristo a las personas. La gente que está viva debe saber que Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La gente debe saber, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto necesita escuchar las personas, necesitan escuchar las personas. Que Jesús es el único camino para ir al cielo, que Jesús es el único que nos puede llevar al Padre, que Dios nos mostró su amor cuando dio a su Hijo Jesucristo por nosotros, porque Cristo murió por nuestros pecados. Este mandato fue dado a la iglesia. La persona necesita recibir el mensaje y necesita aceptar ese regalo de salvación que se ofrece a través de Jesucristo. Primera de Juan, el capítulo 1, versículo 8 y 9. Primera de Juan, capítulo 1, versos 8 y 9, dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dice la Biblia que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Nos limpia de todo pecado. El Señor Jesucristo murió en la cruz por nosotros para que nuestros pecados fueran perdonados. En Romanos, el capítulo 10, versículo 9, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, dice, serás salvo. Y en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, versos 8 y verso 9, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Miren que la Biblia habla de la salvación del alma, habla como un regalo, dice por gracia. O sea, Dios nos da la salvación aunque no la merecemos, y el mensaje ese que debe ser dado se le ha pedido a la iglesia que lo haga. Es la iglesia la responsable de hablar del evangelio. Ahí está cómo conectamos el hecho de ser miembro de la iglesia con la iglesia y el mensaje que debe de dar. Es importante ser miembro de la iglesia para poder cumplir con la gran comisión. Y miren esto, alguien puede decir, es que yo no necesito ser miembro de la iglesia para compartir el evangelio. Es cierto, cada uno lo tenemos que hacer, lo debemos de hacer. Pero Jesús dijo una ocasión: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cómo vamos a poder hacer eso? Ser testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cómo podemos ir hasta esos lugares donde Jesús quiere que vayamos, hasta lo último de la tierra? ¿Cómo podemos ir nosotros de manera personal? Para poder cumplir con ese mandamiento es necesario ser parte de la iglesia local.
A través de la iglesia local nosotros podemos predicar aquí alrededor nuestro, pero podemos ayudar como iglesia para que otros vayan hasta lo último de la tierra, que vayan lejos a otras naciones, que vayan lejos a otros países. Pero no siendo miembro de la iglesia local, no puede participar de esto. Y esto implica muchas cosas, porque alguien puede decir, es que aunque no sea miembro, yo puedo apoyar un poco a la iglesia para que vayan otros. Sin embargo, para ser parte de algo, pues es necesario ser miembro. No es solamente estar acá de lejos, cuando quiero coopero, cuando quiero doy. No, es hacerse responsable, es tener un compromiso de una manera ordenada, de una manera continua, de una manera sistemática, siempre. Y esto implica el ser miembro de la iglesia. Ese mensaje del Evangelio debe ser llevado a lo largo de la historia y debe ser vivido para testimonio a los demás, para que todos vean ese mensaje en nuestras vidas. Así que Dios no solamente nos ha invitado a participar no solamente nos ha invitado o nos ha llamado a creer en el Evangelio, sino que nos invita de la comunicación de ese mensaje del Evangelio. Dios quiere que seamos usted y yo parte de los que anuncian el Evangelio. A través de la iglesia local es que podemos participar en el plan eterno de Dios para rescatar hombres y mujeres de sus pecados y transformar sus vidas por completo por medio del mensaje. A través de la iglesia local es que participamos en esto, comunicando el mensaje, y ese mensaje va a transformar las vidas de las personas. Nosotros miramos por la televisión muchas manifestaciones acerca de o en contra de los feminicidios, por ejemplo. Y saben, por más marchas de protesta, por más que se exija el paro a la violencia contra la mujer o el paro a la violencia intrafamiliar, por más que se proteste, que se luche, que se hagan pintas, esto no va sino ya el corazón de las personas. Y es el mensaje del Evangelio quien tiene poder para transformar a las personas. Es increíble escuchar de una mujer que dice: mi esposo me golpeó, mi esposo me tomó de los ellos y me estuvo jalando de ellos y me dejó afuera de la casa, dormí allí a la puerta. Es increíble escuchar esto. Es increíble que sucedan esas cosas. Estaba leyendo una historia. Sucedió en Toulon, Francia. Un hombre traía a su hijo pequeño de 5 años por un lado. El hombre borracho, muy borracho. El niño le dice a su papá: papá, ya estoy muy cansado, no puedo caminar. El niño descalzo. No puedo caminar, mis pies y tengo hambre. Solo un pedazo de pan comí el día de ayer, ahora no he comido nada. El hombre no tenía dinero, había gastado su último dinero en una botella de vino. Cuando el niño dice eso, el hombre molesto lo agarra y dice que lo arroja al mar. Y el niño es llevado por las olas hacia adentro, pero él se toma de algo para no hundirse. Y dicen que las olas lo llevan mar adentro
y es encontrado por una barcaza, dice la historia, y rescatan al niño. Ese niño creció hasta cierta edad entre los marineros. Una familia ingleses lo toman como adoptado y pasan los años, le dieron educación a ese niño. Ese niño llegó a ser médico y un día, por agradecimiento, el médico ese quiso ir en el barco que lo habían rescatado. Guerra entre los ingleses y los franceses. En una de esas va el médico ahí en el barco y hay una guerra entre otro barco de los franceses y los ingleses. Los ingleses vencen a los franceses, toman el barco, hay muchos heridos y en el barco francés está un hombre mal herido. Su pie o su pierna había sido destrozada por un proyectil. Estaba casi muriendo. El médico va para con él, trata de ayudarle, le amputaron la pierna, pero esa amputación no bastó para que conservara la vida. Estaba casi para morir cuando le dice al médico: doctor, no tengo con qué pagarle, solo tengo una Biblia. Tengo una Biblia y quiero dársela para que usted se acuerde de mí, que tenga un recuerdo mío. Le da la Biblia y le dice el hombre: yo fui un animal. Dice, peor que un animal. ¿Por qué? Un animal no se emborracha empedernido. Caí lo más hondo que se puede caer. Y toda mi vida he estado sufriendo por esto. Un día yo arrojé a mi hijo Jacobo al mar y murió por mi causa. Murió por mi culpa. Toda mi vida he sufrido llevando esa carga. Un día alguien me habló, Cristo me regaló esta Biblia, yo me arrepentí de mis pecados, a partir de ahí mi vida cambió, pero yo he sufrido porque yo maté a mi hijo arrojándolo al mar. Y dice, y el hombre empieza a decir, oh Jacobo, ¿dónde estás, hijo mío? Perdóname. Y Jacobo era el médico. Y aquí está tu Jacobo, yo soy tu hijo. Hubo un encuentro entre padre e hijo, su padre pidiéndole perdón, muere. El hijo toma la Biblia, la empieza a leer y él cree también en Jesucristo. Pone su fe en Cristo Jesús. ¿Quién la escribió? Dice, yo estaba escuchando a un predicador cuando contó esa historia. Y cuando el predicador contó la historia, dice, esta historia fue real. Jacobo soy yo. El hombre necesita escuchar el Evangelio. El hombre necesita saber de Cristo Jesús. Por eso es necesario que tú y yo seamos miembros de una iglesia para participar cumpliendo con la gran comisión, llevando el mensaje del Evangelio a hombres y mujeres, a niños y jóvenes, para que haya una conversión. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El Evangelio de Jesucristo puede transformar corazones, puede transformar un hogar, puede transformar una familia. Esos hogares donde se espera con temor el borracho y puede golpearlos o golpear a mamá, ese hogar puede ser transformado con el Evangelio. Pero hermano, tú necesitas ser parte de la iglesia local para unirte
y junto con los demás de la iglesia compartir el mensaje del Evangelio, cumplir con la gran comisión. Necesitamos, que hemos creído en Jesucristo, necesitamos añadirnos a la iglesia para participar del mensaje, de llevar el mensaje del Evangelio. Si tú no eres parte de la iglesia, pero ya creíste en Jesucristo, te invito, hazte miembro. La membresía es importante. Y así podrás también participar de esta gran comisión. Y así podrás participar en ese deseo que Dios tiene. Las familias estén bien. En realidad el mensaje de salvación es la esperanza para esta vida y para la vida eterna. La gente necesita escuchar, y voy a irme otra vez a el Evangelio, a la carta del apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 10. Él habla de la necesidad de predicar el Evangelio. Dice en Romanos capítulo 10, dice, ¿más qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa. La Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo van a oír? Dice, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? Si no han oído, ¿cómo van a creer? Si no hay quien les predique. La membresía es importante. Únete a la iglesia para que seas parte de aquellos que llevan el mensaje. Para que la gente, para que las personas sean salvas. Y dice, ¿y cómo predicarán si no fueran enviados? Está hablando de la iglesia local, de mandar, de mover a la gente para... Está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Hermano, la membresía es importante. El ser añadido a la iglesia es importante. Busca ser parte de la iglesia. Busca ser parte de aquellos que comunican el Evangelio. Te invito para ellos. Padre nuestro, gracias por tu palabra. Gracias porque podemos leer, Señor, que es importante ser parte de la iglesia para llevar ese mensaje que tú quieres que llevemos. Gracias, Señor, por hacernoslo entender. Muévenos dispuestos a hacerlo. Ayúdanos a hablar de Cristo Jesús y de la salvación que hay en Él para la salvación de los oyentes. Ayuda para tomar decisiones y ser parte de la iglesia local, ser miembros de la iglesia local. Ayúdanos a darle importancia al hecho de ser miembro de tu iglesia. En Cristo Jesús oramos. Amén. Dios los bendiga.